Les bendiga. En esta noche vamos a ver el tema 3 diferencias que se dan en el ciclo de los escogidos. Y vamos a leer en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La Biblia dice en Tesalonicenses 4, del 16 al 18, si ustedes lo quieren leer en su casa o tienen la curiosidad de conocer más, habla que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque el Señor con voz de trompeta, con voz de mando, levantará a los muertos de las tumbas en aquel día. Y los que estemos con Cristo, resucitaremos primero. Aleluya. Mire, entonces, pero ahí se da un evento que muchos no lo dicen. Y dice en Apocalipsis 6, 9 en adelante: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Cuando en el primer punto, cuando vemos que se vio la multitud vestida de ropas blancas y con palmas en las manos, la que nadie podía contar, se refiere a la iglesia de la gracia. ¿Cuál es la iglesia de la gracia? La que dejó Cristo, y cuando dice vayan y hagan discípulos a las naciones, Mateo 24, 28. Vayan y prediquen. Viene el arrebatamiento de la iglesia, primeramente. Pero en ese lapso, allá en el cielo hay una gran gozo, una gran alegría. Y entonces, ¿por qué? Porque dice en el 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guía a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, esta gente estaba ya ante el trono de la gracia. Fueron levantados con Cristo. Mire qué privilegio tenemos los que aceptemos y guardemos los mandamientos en esta tierra, en esta etapa, en este ciclo. Entonces, pero aquellos que murieron, que dicen esto: Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Son aquellos que murieron en las catacumbas. No vamos a decir el tiempo de Herodes, ni voy a mencionar todos los reyes romanos que existieron y que hicieron grandes matancinas, grandes asesinatos de mártires.
de Jesucristo. Pero sí, son esos a los que se refiere la Biblia. Pero le dice, se les dio vestiduras blancas, pero se les dijo, descansen hasta que llegue el número de sus consiervos, sus hermanos. Ahora bien, dice también, entonces, en Apocalipsis 7:13, entonces uno de los ancianos habló diciendo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hermanos, el precio de la salvación es a precio de sangre. Cristo dio su sangre por nosotros, por los que hoy, antes se nos decía gentiles, pero hoy somos israelitas espirituales. Y la iglesia primitiva, donde están los apóstoles que murieron y todos aquellos discípulos que siguieron las enseñanzas de Cristo, son los que están reclamando. Pero aquí en Apocalipsis, ya al final, sí, son los que salieron de la gran tribulación. Estos eran sus consiervos y hermanos que tenían que morir como ellos. Amigo, esta situación de la vida eterna para nosotros, las naciones de todo el mundo, ha sido fácil. El que no quiere ser salvo y rechaza a Cristo es porque quiere vivir su vida desordenada. Pero esta gracia, porque por gracia soy salvo, dice en Efesios 2:8. Por gracia soy salvo. Y esto es un don de Dios. Dios no escatimó a su Hijo unigénito para que yo fuera salvo, para que tú fueras salvo y para todo aquel que en él crea. Por eso la Biblia dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Qué tremendo, qué misericordia, que un padre, yo no entregaría a mi hijo, mucho menos una madre, si le preguntaran, ¿entregaría usted a su hijo por otro? Con costo. A veces dejamos que le pongan sangre a un familiar, pero ya dar su sangre a su hijo, que dé su sangre por una humanidad pecadora, porque no lo merecíamos, éramos inmerecedores, pero Cristo nos hizo merecedores de la salvación. Que Dios te bendiga y busca de Cristo ahora que estás a tiempo. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.